Bueno, está con nosotros, así como lo anunciamos ayer, nuestro querido Axel Kaiser, abogado, doctor en filosofía, autor de diversos libros, desde economía, ya tenemos una novela, el libro A Galar, que yo se lo recomiendo leer y parece que me desconecté. Eso, ¿ahí? ¿Volví? Estamos. Están fallando hasta los cables acá. El problema de la radio en vivo. Eso es lo que pasa. Axel, muy buenas tardes, bienvenido a Llegó la Hora. Hola, gracias por la invitación. Efectivamente, no iba a fallar. Como Muy podría haberles hecho una cosa así. Sé que además la Mara me la habría cobrado por alguna parte. No, pero por supuesto. Sí. Por supuesto. Así que. No, y la Mara cuando se enoja. No. A veces se enoja al aire y ahí. ¡Uy, qué mentira más grande! Todos los auditores son testigos de que lo que está diciendo José Francisco Lago es una absoluta falacia. Mentira. Bien, no, papá, pero entremos en materia, Axel. Bueno, nos vimos ayer en la actividad con el presidente Duque, amigo tuyo, después fueron a comer. Sí. Y era interesante lo que. Pon en contexto, a ver que no. Justo sí, ya. está en eso, Maracay. Sí, ya. Maracay. Presidente Duque, la gente el dice. presidente Iván Duque, expresidente de Colombia, vino a la ENADE, vino a una actividad con la otra mirada. Y ayer una reunión, una comida con distintas personas del mundo público, de la empresa también. Y era interesante lo que contaba como con muchos paralelos, ¿verdad? De la situación, cómo ellos estaban enfrentando el crimen organizado, cómo habían enfrentado el crimen organizado, sobre todo después de la experiencia de la que venían con otras dimensiones de crímenes, ¿verdad? Pero me quedó la impresión que Colombia tenía muchas lecciones para darnos respecto a cómo está manejando la delincuencia, al menos durante el gobierno del presidente Duque. ¿Qué impresión te quedó a raíz de lo que él comentaba y de que, esta es la impresión que me quedó a mí, que nosotros tenemos mucho por hacer todavía para empezar a dar una pelea, dado el desafío que mostraba el presidente Duque? Mira, hay tres cuestiones o puntos que él tocó que a mí me parece fundamental que tengamos claras en Chile y con las que yo coincido. Y interesantemente yo le comentaba a él después en la comida que tuvimos que había planteado algo similar, ¿no? Uno, él dice Chile tenía una tradición de respeto por sus instituciones armadas, había una gran admiración por cómo el principio de autoridad funcionaba en Chile, de las policías y de las Fuerzas Armadas. Y que eso claramente era así en la historia, ¿cierto?, del régimen militar y después entrando en democracia, eso seguía siendo así. Y él dice, eso se perdió en Chile. O sea, en Chile ya ese respeto, ese temor incluso que el crimen organizado le podría haber tenido a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, eso ya no existe. Hoy día, en dicho de otro modo, hoy día venir a Chile, instalarse a delinquir, es casi gratis. Claro. Punto uno. O sea, ¿quiénes son los responsables? La clase política nacional. Y los intelectuales y toda esta gente que difundió una serie de ideas absurdas que nosotros venimos combatiendo, tú sabes, hace mucho tiempo. Y no hablo de economía, hablo de ideas de autoridad, Estado de Derecho. Entonces, el otro punto que me parece que fue el que a mí más me dejó, digámoslo, perturbado, porque Colombia sí que, ellos sí que saben de lo que están hablando. Claro, o sea, nadie le puede venir a enseñar a Colombia sobre combate al crimen organizado. Sí. De hecho, los colombianos tienen un ejército más profesional del mundo y en ese mundial, como él contaba de maniobras militares y no sé qué, Colombia gana casi siempre. Claro. ¿No? A todos los países, el único otro que ha ganado es Estados Unidos. Creo que eran de 15 veces habían ganado 10 y las otras 5 Estados Unidos. La de 5 Estados Unidos, exacto. Bueno, cuando nos dice, ojo con lo del Tren de Aragua porque si no lo paran ahora, no en 2 años más. Ahora, esto se les puede convertir como el cartel de Medellín. Y yo le quiero recordar a los auditores que lo que era el cartel de Medellín, el famoso cartel liderado, ¿cierto?, por Pablo Escobar y su gente, que no tuvieron problemas en incendiar la Corte Suprema, en volar un avión en pleno aire para deshacerse de enemigos de su causa, matando a todos los pasajeros que iban, de asesinar a diestra y siniestra en cualquier parte, matar periodistas, matar jueces, etcétera, 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 políticos, y así suma y sigue. Candidatos presidenciales. Claro, se convirtió en un pseudo narcoestado, no terminó siendo un narcoestado porque faltó el Maduro o el Chávez que se entregara directamente y saliera con ellos. Pero
Pero cuando a mí me dicen eso, y que esto puede ser algo que avance muy rápido, ahí es donde yo digo, qué susto, porque ese es un país en el que ninguno quiere estar. Que fue el mismo mensaje del presidente de Ecuador. Fue Parecido. el mismo mensaje del presidente de Ecuador, que ahora está con todas las leyes de excepción y todo lo demás, persiguiendo, ¿cierto?, al crimen organizado allá en Ecuador, y que le ha ido bien, tiene una popularidad muy alta, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro punto que yo creo que no debiéramos dejar pasar. Y por último, como que quedó muy en evidencia las debilidades que nosotros tenemos en materia de seguridad, pero a todo nivel. Lo peor de todo, no hay respaldo político para que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad actúen. Y aquí voy a un punto que él tocó, que era el último que quería referirme, que es que él dijo, nos preocupamos de que las Fuerzas Armadas tengan, para que puedan actuar, y las Fuerzas de Seguridad, tribunales constituidos por personas que entienden el oficio militar, que saben de tribunales militares, Claro. en otras palabras, ¿no? Y no cualquier juez civil de por ahí que uno no entiende en qué consiste el conflicto militar y que a mí me da risa porque y muchos de estos intelectualoides dan clases de cómo se debieran enfrentar todas estas situaciones cuando en su vida han oído zumbar una bala. Son todos estos charlatanes que están dando vuelta, ¿no? Y que le quieren enseñar a Carabineros y a Claudio Crespo cómo había que haber actuado en ese momento cuando te están tratando de matar en una turba de personas. O sea, es tan ridículo. Bueno, entonces, ese punto de los tribunales militares y de que haya garantía de seguridad jurídica, es decir, que no te metan preso por cualquier cosa, cualquier activista izquierda que tiene tomado los tribunales de justicia y que tiene tomado las fiscalías en nuestro país, porque en Chile tenemos un problema grave de activismo ideológico dentro del Poder Judicial, hay gente que está alineada con el delincuente y con el crimen. Claro, lo hemos visto. Me parece que es la última, como yo diría, lección que tenemos que extraer fuertemente de lo que dijo Hugo. Pero lo otro, lo de la inteligencia, todas esas cosas, obviamente todos las sabemos y hay que arreglarlas. Pero donde está lo difícil políticamente es cómo arreglas el Poder Judicial, restablecer tribunales militares, porque eso ya te resuelve el problema, ¿eh? Porque te saca a estos jueces zurdos de encima. Y anda a saber tú cuánto están en el bolsillo del narco, además. Y la voluntad de respaldar a las Fuerzas Armadas. O sea, y eso es importante, perdón, Mara, pero a propósito de que alcaldes del Frente Amplio dicen aquí necesitamos los militares. No, son unos payasos. Bueno, entonces la garantía es que sea un tribunal ad hoc, que ya existe, además hay que ampliar la atribución nomás, están los tribunales de justicia militar, que lo quiso eliminar la Convención Constitucional, pero no lo lograron. Pero claro, ampliar sus funciones y que efectivamente juzguen personas que saben de qué se trata, o si no, finalmente, obvio, como decía Evelyn Matei, no hay ninguna garantía que salgan, no van a querer salir porque van a terminar todos presos, procesados por personas o que no entienden el conflicto en que se enfrentan o que no es que no quieran entenderlo, sino que están en contra de que sean los militares quienes controlen. Claro, sí, lo que hay que entender en Chile es que nosotros estamos en una revolución permanente. La izquierda chilena todo el tiempo está tratando de convertir a Chile en una dictadura de izquierda y demoler las instituciones tradicionales de orden público. Es una de las fases. La constitución que rechazamos, la primera, era claramente ¿cierto? Una constitución marxista que le ponía fin a la democracia liberal en nuestro país. Y todos lo sabemos. Y que parte de ese activismo está en los tribunales de justicia. O sea, cuando tú tienes ministros o jueces que están tipo Urrutia, que tú ves el Twitter de Urrutia y él se define y se describe como un activista extrema izquierda, o sea, y es juez, ¿no? Y sigue siendo juez, o sea, ni siquiera lo han expulsado. Tú estás en un proceso revolucionario desde dentro de las instituciones. Y estas son lo que yo llamo las termitas institucionales. Porque ves tú, cuando tú ves una viga de madera en una casa muy bonita, y por fuera se ve increíble, tú la aprietas con la mano, ¡pah! Y colapsa. ¿Por qué? Porque las termitas se la han comido entera por dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la manera que tú tienes de resolver este problema, si es que no lo haces con un apoyo mayoritario de la clase política, es muy fea. Porque tú tienes que entrar, digamos, de manera autoritaria a cambiar los jueces, que es lo que hizo Bukele en El Salvador, con un instrumento que la Constitución le daba, pero eso es lo que hizo.
Porque estas termitas institucionales, todo lo que es la sustancia de Estado de Derecho, la han parasitado, la han destruido, la han convertido en aserrín. Entonces no tenemos un país con capacidad de reacción. Y cuando esas vigas maestras del orden social están convertidas en aserrín y ya no son madera sólida, lo único que te queda es el constructor que viene y las echa abajo y pone otras nuevas. Y ese es el camino que estamos recorriendo en Chile. Cuidado con esto. Y la clase política no se quiere ni enterar porque el costo político de asumir esto no lo quieren digerir. Así de simple. Oye, y en esa misma línea, en cómo la clase política asume lo que está pasando, pareciera que hubiese como un velo entre la realidad y sobre todo las autoridades, porque sale la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de Argentina, diciendo que hay personas de Hezbollah en Iquique, y la reacción del gobierno es de un problema diplomático entre ambos países, en vez de decir, por favor, pásame toda la información posible para poder reaccionar frente a esta situación. O frente al asesinato del teniente Ojeda, las únicas declaraciones del presidente en su momento es el anticomunismo visceral. Entonces, volvemos a estas retóricas y no hacernos cargo de la realidad de lo que efectivamente está pasando frente a nuestros ojos, y las autoridades parecieran que no, o no se preocupan, no les interesa, o simplemente son parte. Mira, eso es. Hay una vieja lección en política que es que todo lo que puedes atribuir a las malas intenciones jamás se lo atribuyes a la estupidez. Yo creo que el gobierno tiene una agenda pro delincuente. No es que no tenga agenda contra la delincuencia, es que están alineados, siempre lo han estado, con la delincuencia común de partida. ¿Por qué? Y esto es muy difícil de entender para la gente de derecha que jamás ha calibrado bien el enemigo y el adversario que tienen al frente. En la ideología de la izquierda, como de los jesuitas en general, el delincuente es una víctima de la sociedad opresiva, discriminadora, consumista, bla, 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 bla. Y el policía, y esto ya lo decía Marx, el policía y el Estado, por eso en última instancia la filosofía marxista era anarquista, y el Estado termina siendo la expresión del sistema de dominación que beneficia a la burguesía, y las policías están trabajando para mantener el orden social que corresponde a la burguesía. Entonces tú tienes que neutralizarlas, eliminarlas y refundarlas. Ahora, cuando ellos llegan al poder, establecen su policía, que es así que reprime, viola los derechos humanos y todo, pero como es en nombre del pueblo la policía popular, entonces no cuenta, ¿verdad? Entonces esa es la ideología de esta gente. Y por lo tanto, Carolina Toá, que para mi juicio es una inepta completa, o sea, porque eso es lo que es Carolina Toá. O sea, no puedo imaginar a una ministra del Interior más inepta, como alcaldesa fue un desastre, etcétera. Puede ser más una tonta útil de todo esto. Pero de que tú tienes un sector del gobierno claramente alineado, no solo con una agenda revolucionaria, sino con el crimen organizado, es obvio. Pues es obvio, si cuando salen elegidos ellos empieza a llegar el avión de Irán con tripulación venezolana, ¿cierto? Que se dedica a traficar armas, drogas y agentes de inteligencia, entre otros, de Hezbollah. Después, la decisión de mantener las fronteras abiertas con Bolivia para que entre el crimen organizado y el narco y todo como si no pasara nada, absolutamente nada. ¿Han cerrado las fronteras? No, las dejan abiertas. Los vínculos del Partido Comunista con las FARC están acreditados por el Estado colombiano. ¿Se acuerdan ustedes? En el primer gobierno de Piñera, esos vínculos están acreditados del Partido Comunista con las FARC, que es una organización narcoterrorista. Después, la defensa que hace el Partido Comunista de Nicolás Maduro es abierta, o sea, no es un misterio para nadie. El régimen de Nicolás Maduro financia al Partido Comunista a través de la Universidad de Arce. Lo financió. ¿De dónde saca la plata el régimen de Nicolás Maduro? Del narcotráfico. Esto no es teoría de la conspiración, estos son datos acreditados, ¿no? O sea, yo creo que hay un sector claramente del gobierno, hay otros que son más tontos útiles, probablemente Boric es más un tonto útil, y prefiere ni enterarse, y él no es capaz de decidir nada de todas maneras, pero que están alineados con el crimen organizado, porque el crimen organizado es el músculo financiero y también armado de sectores de la izquierda latinoamericana, y el vínculo de Cuba con el narcotráfico viene de la década de los 60. O sea, esto no es nada nuevo. Incluso los estudios del profesor Víctor Farías hablaban de los vínculos de Salvador Allende con el narcotráfico. En esa época no era el crimen organizado que conocemos ahora, pero entonces tú miras y 2 más 2 es 4, Héctor Yaitul, importando armas desde Argentina y Cuba. ¿Tú crees que de Cuba puede salir una sola arma si no es con el visto bueno del régimen? No. ¿Y quién maneja el régimen venezolano? La inteligencia cubana.
Y lo de Ojeda acá en Chile. ¿Realmente vamos a pensar que el Partido Comunista, que se tomó toda la subsecretaría de Defensa, que se juntan regularmente con el embajador de Venezuela, etcétera, si es que Venezuela le hubiera pedido la narcodictadura, porque insisto, una dictadura de narcotraficantes, información, y si ellos lo hubieran tenido no se la habrían dado? Estoy especulando, no los estoy acusando de nada, pero yo no tengo ninguna duda de que si hubieran estado en la posición de poder darles información, se la hubieran dado. Y de que si imaginemos que el gobierno de Venezuela le estuviera pidiendo información sobre Chile, ¿no es cierto? Porque es una transnacional de crimen organizado el régimen de Maduro, ¿no? ¿Ustedes dudan de que el Partido Comunista se la daría? Porque lo defienden abiertamente y que han recibido financiamiento del régimen de Maduro y todo lo demás. Entonces, ¿qué esperamos si con este gobierno es imposible avanzar en seguridad porque la agenda que tienen es para que se incremente la inseguridad en Chile? Y especialmente la que los beneficia a ellos. Entonces, el tema más complicado es que dónde vamos a estar en 2 años más. Es que el tren del agua ya va a estar en una fase donde ya no lo puede frenar y vamos a tener que combatir a lo Colombia, tal vez no con ese nivel, pero con muchos muertos. O si es que no va a alcanzar a crecer tanto antes de que llegue el próximo gobierno. Bueno, estamos conversando con Axel Kaiser de la Fundación para el Progreso. Nos tenemos que ir a una breve pausa, pero seguimos conversando con él a la vuelta de esta pausa. Perdón, dale. No, y seguimos conversando en entrevista en profundidad junto a Axel Kaiser. Estamos enfocándonos en el tema de seguridad, un poco hablando de lo que había sucedido en Colombia y la experiencia del expresidente colombiano y su visita aquí en Chile y la experiencia que nos contó respecto a esta situación y cómo el crimen organizado ha ido perpetuándose en nuestra sociedad chilena. Un poco hablamos de la responsabilidad política, sobre todo de la presencia del Partido Comunista en el Ministerio de Defensa y las relaciones que ha tenido con la FARC y con el narcotráfico en Venezuela, Cuba. Pero hoy día también finalmente nuestro gobierno, el gobierno actual está harto más extendido que solamente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Aquí tenemos ya prácticamente la mitad de la clase política dentro del gobierno. ¿Sabes lo que yo considero repugnante en nuestro país? Es la baja densidad moral de buena parte de la élite política, intelectual, académica, de la mayor parte. Porque, a ver, son bien valientes y bien bravos a la hora de condenar, qué sé yo, gente que defiende, ¿no es cierto?, el régimen de Pinochet, cuestiones de ese estilo. Pero no tienen ningún problema en legitimar a un partido totalitario, de ideología genocida, criminal, aliado con las peores dictaduras que siguen existiendo en la región, siervo de esas dictaduras de crimen y del crimen organizado, gobernar con ellos. Estoy hablando de la democracia cristiana, estoy hablando del PPD, estoy hablando de todos los que están en el gobierno hoy día. Hacer como que todo eso no fuera cierto ni relevante. Y también estoy hablando de la oposición, de una buena parte, de la centro-derecha Chile Vamos, que fueron los que salieron, ¿no es cierto?, poniendo los ojos en blanco después con todo el tema de los derechos humanos régimen militar, que lo tenían todos claro, siempre lo tuvieron claro y que después, por razones políticas y de conveniencia, cambiaron de opinión. Pero tú cuando les dices esto prefieren no ir. O sea, ¿por qué? Es que ganaron por la vía democrática, entonces está bien. Bueno, Hitler ganó por la vía democrática, estaba súper bien. O sea, el Partido Comunista sí, llegó por la vía democrática y todo lo demás al poder. Como Chávez también llegó por la vía democrática al poder. Y con esto no estoy diciendo que no haya que respetar que llegaron al poder y que, por mí, ojalá Boric renunciara. Lo he dicho muchas veces porque creo que no se la puede, que su gobierno es un desastre. Y los políticos son empleados de los ciudadanos. Nosotros no somos súbditos, somos ciudadanos. Ellos trabajan para nosotros. Está haciendo mal la pega, él se debiera ir. ¿Ya? Ahora, si además hay violaciones flagrantes a la seguridad nacional, que yo estoy seguro que si tú te metes en una comisión investigadora de verdad, en un país serio, no como este que es un país bananero, en un país serio, encontrarían violaciones flagrantes a la seguridad nacional. Lo del avión de Irán no sabemos en qué quedó.
pero claramente había complicidad del gobierno, si no se no habría podido entrar a Chile. Y no entraba en el gobierno de Piñera, entró cuando llegó Boric al poder, ¿no? Y lo de Hezbollah ya está acreditado que está funcionando en Chile. Ahí no quiero decir que necesariamente el gobierno tiene algo que ver, no necesariamente, pero las reacciones que tienen contra la ministra Bullrich y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viviendo en una política hoy día que es un circo. La política chilena hoy es un circo del cual todos se fueron, los asistentes. Y los únicos que quedan son los payasos, haciendo como que el resto de la gente está interesada en lo que está pasando adentro. ¿Y qué ocurre? Que la gente se fue del circo político porque pagó la entrada y no se cumplen las más mínimas expectativas de la contraprestación que significa pagar la entrada. Y lo peor en este caso es que la entrada no te la hacen pagar voluntariamente, te la quitan la plata para estar en esto. Entonces, además tienes que tú financiar el circo a la fuerza. ¿A qué quiero llegar? Que después no se sorprendan si la gente ya no cree en la democracia. De hecho, los partidos políticos tienen una popularidad creo que del 1%, pero y no creen en el Estado de Derecho, y no creen en la democracia, no en el Estado de Derecho, va a creer en el Estado de Derecho, no cree en los tribunales de justicia, que es otra cosa. ¿Y eso es por qué? Porque ni siquiera en la política tradicional tienes realmente una condena flagrante a lo que es tener un partido totalitario, que sería inviable en cualquier país democrático avanzado. Yo no conozco ningún país europeo, ni hablemos de Estados Unidos, pero que tenga un partido totalitario, marxista-leninista, y más encima en el gobierno, y alineado con el crimen organizado y con las narcodictaduras más espantosas de hoy día de Occidente y del mundo. Y nosotros lo tenemos y hacemos como que todo es normal, incluso podrían sacar una presidenta de la República. Claro. Axel, quiero ahondar en un punto, porque una de las cosas que dijo el expresidente Duque fue estos grupos llegan al poder de forma democrática, pero empiezan a transformar las instituciones para poder ir apernándose en el poder. Y así es como terminan siendo estas dictaduras de largo plazo. Llegan democráticamente, pero se instalan definitivamente en los gobiernos. Esto, bueno, vimos tuvimos procesos constituyentes, donde el primero fue una demostración de un cambio radical de todo el sistema político, precisamente para irse apernando de esa forma. Se viene una propuesta de sistema político que fue aplaudida ayer en ENADE, pero nadie sabe cuál va a ser esa propuesta de reforma que va a poner el presidente. Y al mismo tiempo hemos visto un aumento de la contratación pública enorme. ¿Cómo se alinea esto con tu idea de que finalmente poco a poco, tanto en el sistema judicial, ejecutivo, administrativo, se va metiendo esta visión ideológica, se van apernando estas personas que terminan dominando finalmente el Estado completo? No, por supuesto. Tú tienes varios problemas que están relacionados, que se derivan de la misma raíz, que es una raíz intelectual y ideológica. Uno de ellos es que el Estado hoy día desplaza al sector privado en contrataciones. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo metástasis. Y claro, el 90% de la gente que trabaja en el Estado no recibiría el sueldo. Estoy tirando una cifra que no he hecho el cálculo, pero una estimación así muy al aire. Puede ser 80, puede ser 70, pero no recibiría el sueldo que reciben en el Estado hoy día en el sector privado. Partiendo por los ministros que están, la mayoría, y los parlamentarios. No lo recibirían. Y después todos los funcionarios. Entonces, ¿qué ocurre? Como destruyeron la economía para alimentar esta máquina de parásitos, parasítica, hay más incentivos todavía para trabajar para el Estado. Porque es más fácil, en realidad no trabaja. Buena parte de los funcionarios públicos, hay funcionarios públicos, bueno, hay que decirlo. Pero hay un porcentaje importante que no trabaja. Ganan una cantidad de plata impresionante, no los puedes echar. Por el estatuto administrativo. Bueno, lo decía Briones lo que decía Ignacio Briones el otro día. Y lo único que se le ocurre es seguir subiendo impuestos. Y quiero decir una cosa más, que la dije en Sin Filtro la última vez que estuve, se la repetí a Fernando Paulsen, la voy a repetir ahora. Y que ahora salió también Ignacio Briones en una entrevista a decirlo y los economistas le dieron la razón. La mencioné antes. Chile ya no tiene plata. Chile está caminando por la zona de quiebra fiscal, quiebra de las finanzas públicas. Estamos sumando todas las deudas con un 60% de deuda sobre el producto, si suman las deudas de los estados, de la municipalidad, del gobierno central. 60% es zona de quiebra de finanzas públicas. Si el gobierno central tuviera 60%, estaríamos pidiéndole
ayuda al Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que hicieron los genios de nuestros políticos con el verso de la justicia social y la desigualdad. De que vamos sacando plata. Más de 80.000 millones de dólares de fuga de capital, algunos lo estiman en 75.000 millones de dólares, y así suma y sigue. ¿Para qué? Para mantener una estructura de casta. Aquí estamos llegando a un camino muy parecido al que hundió Argentina, del que Javier Milei está tratando de sacar a ese país. Y yo no veo a nadie con la disposición ni la voluntad para arreglar esto, porque la verdad, finalmente, es que sobre todo la izquierda vive del Estado, pero también cada vez más la derecha. Y yo te voy a decir una cosa, si yo fuera presidente de la República, ¿sabes lo que haría? Contrataría a Deloitte, a KPMG, a las auditoras grandes y le haría una auditoría a todas las municipalidades de Chile y a todas las instituciones públicas. ¿Pero qué pasa? Tendría que vivir en una cápsula blindada, probablemente de titanio, porque los intereses que tocarías por todos lados serían tan grandes que te mandarían a matar. Y no creo estar exagerando, porque la cantidad de plata que se roba en Chile, a nivel municipal, menos a nivel de gobierno central, pero a nivel municipal, pero también a nivel de gobierno central con compras de cuestiones para el sector público con sobreprecio, etcétera, etcétera. Trato directo. Trato directo. Y la contratación de amigos, que es otra forma de robar. Sí, si tú al final le metes la mano en el bolsillo a la gente para tener a tus amigos haciendo nada, activismo político. O malgastar. Que eso y no, el despilfarro. claro. Aparte el despilfarro que es propio del aparato público. Ahí recomiendo un libro de Ludwig von Mises, ahora que está de moda. Se llama La burocracia, que explica muy bien por qué la burocracia es un problema, es un desastre, y tú no le puedes confiar la solución de ningún problema público a la burocracia. Oye, Axel, y cuando uno ve esta lista de cosas, cuando salió la noticia hace un par de años que, según la ONU, San Antonio era el puerto donde más se exportaba droga del mundo. Y parecía, casualmente, ese puerto, este detector de... No me acuerdo el nombre exacto, sí. El escáner, claro, no funcionaba. Y trajeron, la solución mágica fue traer el de Talcahuano y dejaron Talcahuano sin escáner. Pero vemos cosas que obviamente ya se salen de... Bueno, varias cosas han salido como del margen de la tolerancia, pero hoy día mismo que asesinan a una testigo que iba a participar como testigo en un juicio contra el Tren de Aragua, una persona venezolana de 19 años. Vemos los crímenes contra los carabineros, vemos los crímenes contra la ciudadanía. Ayer en Viña del Mar un secuestro a una persona que estaba paseando su mascota y una lista interminable de hechos que ya simplemente los medios no alcanzamos a procesar. O sea, son tantos y esto empieza a ser como parte del ecosistema. ¿Qué tiene que pasar o qué cosas pueden pasar para que se genere un punto de inflexión sin caer definitivamente en la crisis definitiva? Porque lamentablemente, como decía la presidenta Bachelet, esto cada día puede ser peor. Esto aún puede ser peor, es decir, de la situación lamentable en la que estamos, aún puede ser mucho peor. ¿Qué habría que hacer, a tu juicio, para dar vuelta a ese partido? Mira, yo tengo mucha rabia, tengo que decirlo, porque nuestra clase política convirtió la joya de la corona latinoamericana, como nos denominó, creo que fue Bill Clinton alguna vez, en un país basurita más latinoamericano. Un país basura. Ahora, sí, puede ser peor, por supuesto, puede ser peor. Siempre está Haití, hay algo peor, ¿no? Ahí los niveles de criminalidad son más altos en buena parte de América Latina. Aún. El problema que ocurre es que la clase política actual, como está cómoda y no está viviendo con las consecuencias directamente del desmadre en materia de seguridad, no está dispuesta a tomar las decisiones que hay que tomar. Y me refiero también a Chile Vamos. Entonces, en la medida en que tú tengas un Congreso que se encuentra en estado de ameba y tengas... Olvidémonos de este gobierno, porque este gobierno es totalmente pro-delictual, o sea, no. Pero incluso con un nuevo gobierno, en 2 años más, que no sé quién nos va a quedar del país de aquí a 2 años más, pero bueno, incluso con un nuevo gobierno, si gana Matei, por ejemplo, y lo he dicho antes, yo tengo muchas dudas de que un gobierno de Chile Vamos, de centro-izquierda, porque Chile Vamos es centro-izquierda, no es centro-derecha, o sea, no es derecha, va a poder resolver este que es el problema más difícil de todos, porque para resolverlo tienes que meterte con el Poder Judicial, tienes que darle atribuciones reales a Fuerzas Armadas y Carabineros,
etcétera. Y tiene que hacer muy buena gestión, además. Que eso sí lo sabe hacer Chile Vamos. Son buenos en gestión. Pero si tú te vas con el discurso al que están acostumbrados en Chile Vamos, que es para sus amigos en el club de golf cuando están conversando, ¿no es cierto? Que es que no, es que en realidad la democracia no se dan cuenta que en realidad en Chile ya están empezando a gobernar los narcos y el tren de Aragua. ¿De qué democracia están hablando? O sea, entonces, no, pero ¿cómo puedes decir eso? Pues es cierto. Mira el país como lo tienen. Entonces va a poder el mismo grupo, que fue un fracaso completo en enfrentar la criminalidad en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, que en paz descanse, que tampoco hizo nada en el primer gobierno de Sebastián Piñera, además de meter a cantidad de récords de uniformados a la cárcel, que hay que recordarse que eso lo hizo el primer gobierno de Chile Vamos. ¿Van a ser ellos los que ahora van a resolver el problema de la inseguridad? Tendría que ver las propuestas concretas, yo todavía no las he visto. ¿Van a irse con todo? Entonces acá la alternativa es elegir a alguien de afuera y ver si es que va a contar con el apoyo de los partidos en el Congreso, que lo veo difícil. Claro, eso además se ve complejo y por eso vuelve también lo del sistema político a dar vuelta, porque aunque gane un gobierno con las intenciones que tenga, si es que el Congreso ejerce una oposición como la que fue durante el gobierno anterior, esto va a seguir entrampado. Y ahí se ve tan difícil, y por eso quizás, y lo decía Daniel Mansuy también en una carta del Mercurio a propósito de la inicial negativa del presidente a hablar de reforma del sistema político, que decía, bueno, entonces está asumiendo que la forma de ser oposición es la que fueron. Entonces todo este discurso que alguien en Argentina, creo que lo decía Eduardo Feynman también, decía, parte de la izquierda es muy democrática cuando está en el gobierno, pero la oposición es muy antidemocrática y te cuestiona la legitimidad de estar en el gobierno, te cuestionan la forma de promover. Es que ese es el problema, que la derecha tiene que entender de una vez, la derecha entre comillas, tiene que entender de una vez y la centroizquierda también. La izquierda chilena, Frente Amplio y Partido Comunista no son democráticos. No son democráticos. Lo repito, no son democráticos. Son tan democráticos como eran los nacionalsocialistas en Alemania, que entendieron que la democracia era la única manera para legitimar su proyecto político y en algún minuto le dan la orden a sus grupos de choque, a las SA, para que dejen de apalear gente y de matar gente, porque eso les estaba costando popularidad, pero no era porque ellos realmente creyeran en que el camino era el diálogo constructivo y todo lo demás. No. El proyecto del Frente Amplio, tropa de sinvergüenzas corruptos, y el proyecto del Partido Comunista, tropa de totalitarios, es el que vimos en la nueva constitución que rechazamos, que era crear en este país un régimen chavista, una dictadura de izquierda. Y que ese proyecto era consensuado, entre comillas. Claro. Porque además estaba como aguado por llegar a acuerdo con otro grupo político. Además, imagínate Sí, si hubiera sido, si era el original. Exactamente. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo la centroderecha, entre comillas, o la centroizquierda, porque para mí Chile Vamos hasta amarillos y demócratas, que creo que tienen buenas intenciones, ¿eh? Yo creo que sí, ellos quieren lo mejor para el país, van a pretender como que no están lidiando con un enemigo acérrimo del sistema de libertades y democrático de Chile, solo porque por ahora están usando las mismas reglas en las que están ellos. Y eso es típico de los comunistas y de la gente izquierda. En la medida en que la democracia y los principios democráticos liberales les son útiles para avanzar en su agenda de poder, los defienden. Igual que el tema de los derechos humanos. Hablan mucho de los derechos humanos, en la medida en que avanza su causa de poder. El día en que se vuelven contra su causa de poder, los desplazan completamente, los rechazan. Hablan de que, ¿no es cierto?, de que los violadores de derechos humanos son las policías y personas como Piñera y otros más, que la democracia, no sé, es un tema burgués y que la democracia de verdad es la que está en Cuba o la que está en Venezuela. ¿No es cierto? Como lo dijo Gutiérrez hace poco en el programa este Sin Filtro, cuando peleó con Pancho Rego. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo vamos a pretender eso? Y eso es lo que a mí me desespera en Chile. Y para terminar, mira, como yo veo difícil que se haga algo en serio en un próximo gobierno, voy a haber sorpresa. Y voy a trabajar, que quiero que haya cambio de gobierno, y la oposición va a estar en el gobierno. Y voy a ayudarlos en todo lo que pueda. Pero como veo difícil que haya un cambio real, yo creo que lamentablemente vamos a tener que llegar a lo que dijo Iván Duque. Vamos a tener que llegar a tener el cartel de Medellín instalado en Chile, matando jueces, matando periodistas, poniendo bombas, matando políticos, para que haya una reacción. Porque el electorado en Chile
Si la gente quiere realmente orden público y seguridad, lo que deberá hacer es no votar por absolutamente ningún alcalde de la izquierda. Es votar por absolutamente ningún alcalde, ningún diputado en la próxima elección, ni parlamentario de izquierda. Y por la vía democrática eliminarlos del sistema político. Cosa que no va a pasar. Pero al menos darles una paliza como pocas veces se ha visto en la historia. Porque este es el grupo a favor de la delincuencia, a favor del terrorismo y a favor del crimen organizado. Son ellos. Y lamentablemente vamos a tener que llegar como Colombia, al punto de Colombia, tal vez, para que llegue un Álvaro Uribe que agarre a todas las Fuerzas Armadas de todas las garantías y empiece a hacer el trabajo donde ahí sí que va a correr sangre. Porque el día que tú te empiezas a enfrentar con estos grupos armados es donde empieza a correr la sangre, de verdad. Por ahora la cosa es más o menos, tranquila. Espérate el día que te empiezas a agarrar con ellos. Bueno, lamentablemente se nos fue el Sí. tiempo. Axel Kaiser, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. No, gracias a usted. Muchas gracias, Axel, parte de la casa, la FPP con todo esta semana. Sí, con todo, Así increíble. es, con todo, Sí. para que veas. ¿Cómo se toma el poder aquí? Cómo se toman el poder. Bueno, Axel, muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos queda la última sección entre Libros y Lagos junto a Juan Lago, por eso digo que la FPP está con todo hoy día. Así es. Así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en la 92.1.